Entonces, decíamos que esos identificadores debían seguir reglas para poder construir, digamos. Por ejemplo, decíamos que si tenemos un identificador que se llame edad y yo lo escribo de esta manera, siempre lo tengo que escribir de esa manera porque hay diferencias entre mayúsculas y minúsculas, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que eso es correcto, pero que es distinto si yo escribo la primera con minúscula. Para mí van a representar una edad, pero para la computadora son dos cosas distintas. Eso se llama case sensitive, que un poco las profes en la parte de práctica ya lo hablaron. Por otro lado, habíamos dicho que estos identificadores debían comenzar con caracteres válidos, como puede ser una letra mayúscula o minúscula, y nunca podían empezar con un número, ni con símbolos que son para hacer otras cosas, como por ejemplo el signo más, ¿sí? O las comillas, o un asterisco, ¿sí? O ese tipo de signos o símbolos especiales que nosotros usamos para hacer otras cosas. Bueno, entonces en esta parte ya tenemos la herramienta que son los identificadores que vamos a usar nosotros en nuestro algoritmo. Esos identificadores van a representar a variables y a constantes. Entonces estamos parados acá, en esta parte. Variables y constantes. ¿Qué es una variable y qué es una constante? Para eso tenemos que ver cómo funciona nuestra computadora. Nuestra computadora necesita una memoria para poder almacenar estos datos, ¿no? Que se identifican a través de un nombre, que es el identificador. Ahora, si ese dato que tiene un identificador en un espacio de memoria permanece sin cambios a lo largo de la ejecución de mi algoritmo, significa que es un valor constante, siempre va a ser igual, desde el principio hasta el fin del algoritmo. Ahora, si ese valor cambia, porque en un momento puede valer, por ejemplo, un peso, después ese peso puede variar, puedo leer otro valor, va variando a lo largo de la ejecución del algoritmo, entonces voy a decir que ese dato es un dato variable. Entonces ahí estamos ya acoplando a este concepto de identificador, que es el nombre con el cual yo voy a identificar a un dato. Cuando eso pasa a memoria, puede ser una variable o puede ser una constante. Seguimos el repaso hasta que lleguen los compañeros. Habíamos hablado de tipos de datos, eso lo hablé recién. Los datos podían ser numéricos, como pueden ser los enteros, los reales, pueden ser caracteres, pueden ser booleanos. O pueden ser tipos estructurados, que eso lo vamos a ver más adelante. Siempre vamos a hacer esta diferencia entre simples, tipos de datos simples y tipos de datos estructurados, porque se manejan de distintas formas en la memoria y se acceden de distinta manera. Aunque en nuestro algoritmo, que va a ser en pseudocódigo, no es un lenguaje específico, sino que es un lenguaje absoluto que me va a permitir después trabajar con cualquier otro lenguaje de programación. En este caso nosotros no vamos a hacer la diferencia con las cadenas de caracteres, pero cuando vamos a un lenguaje sí. Luego vimos expresiones. Entonces, a la hora de querer trabajar con esta información que ya tenemos en memoria, que pueden ser variables o pueden ser constantes, pueden ser de tipo numérico, pueden ser alfanumérico o booleano, si alguno de esos tipos, se nos presenta la situación de tener que resolver, por ejemplo, una suma, un producto, calcular un porcentaje, ese tipo de expresiones. Entonces aparecen acá los operadores. Habíamos dicho que los operadores podían ser los aritméticos como la suma, la resta, el producto, la división real o la división entera. Esos son aritméticos.
Luego tenemos los relacionales. Cuando yo estoy comparando, relacionando valores, por ejemplo, digo un valor x mayor que 0, o un valor n igual a 0, o un valor z distinto de otro valor, o de 0, ¿sí? Estoy haciendo comparaciones entre esos valores. Entonces ahí aparecen los operadores relacionales: mayor, menor, igual, distinto, mayor igual, menor igual. Esos son los operadores relacionales. Ahora, cuando la expresión se complicaba y yo decía, por ejemplo, quiero procesar información de los alumnos con una edad entre 20 y 25 y que sean ingresantes. Entonces ahí se tienen que dar las dos cosas: que la edad esté comprendida en ese rango y que la condición sea ingresante. Entonces yo tengo que unir esas dos expresiones. Para poder unir esas dos expresiones y formar una expresión más completa, más compleja, están los operadores relacionales. Entonces los relacionales teníamos el y, el o y el no. Entonces ahí habíamos jugado un poco bromeando y decíamos que el i, sí o sí, para que sea verdadero, todo tiene que ser verdadero. En el o, con algo que sea verdadero es suficiente para que sea verdadero. Y el no siempre lleva la contra. Si yo digo verdadero y le aplico un no adelante, me va a dar falso. Y de lo contrario, si yo digo es falso y le aplico un no adelante, me va a dar verdadero. Entonces, esas serían las herramientas que nosotros hemos visto en el eje 1, y las acciones simples, como son la lectura, que decíamos leer, para poder tomar un valor de entrada a través de un dispositivo de entrada como puede ser el teclado, y decíamos escribir, que es la acción simple que nos va a mostrar algo por pantalla, que sería el dispositivo de salida con el que nosotros vamos a trabajar.